Buenos días, hermanos. Perdón, me he olvidado de esto. Bien, hoy vamos a tratar el capítulo 11. Y el título de la prédica de hoy es este que están viendo ahora: Cuando Dios tarda en respondernos. Yo creo que es algo que prácticamente todos hemos experimentado, de orar por algo o pasar una dificultad, una adversidad fuerte y estar clamando a Dios, y a veces Dios nos responde rápido, pero a veces tarda en responder y comenzamos a un poco exasperarnos de que Dios aún no da su respuesta. Su salvación, su solución no se presenta todavía. Y parece que incluso la situación llega a tal extremo que se sobrepasa el punto de no retorno. Y ya la situación parece insalvable. Ya esto no tiene remedio. Ya no hay forma, incluso aunque Dios quisiera, de solucionar el problema. Ya es demasiado tarde. Y eso puede causar en nosotros cierta ansiedad, cierto resentimiento incluso contra Dios, cierta confusión. Y la historia que vamos a ver hoy da respuesta a esta gran interrogante: ¿qué sucede cuando Dios tarda en respondernos? Bien, vamos a ver el primer pasaje que introduce en esta historia. ¿Qué es lo que pasaba aquí en este escenario? Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Esto sucede en el capítulo 12, o sea, más adelante. Y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vemos entonces que Lázaro tenía una enfermedad seguramente gravísima. Y efectivamente fue tan grave que de hecho Lázaro muere a las horas, no sabemos exactamente cuántas horas, pero no pasó mucho tiempo en que moriría, luego de que fuesen enviados a traer a Jesús a Galilea. Aunque no lo especifica Juan en el capítulo 11 que estaba en Galilea, se entiende que estaba en un lugar lejos de Judea, donde se sentían más seguros de la persecución de los religiosos judíos, y lo más probable es que estuvieran Jesús y sus discípulos en Galilea. Entonces mandan las hermanas de Lázaro un emisario para que traiga pronto a Jesús, para que obviamente sane a Lázaro. Hasta aquí vemos que la disposición de ellas de recurrir a Jesús, o nosotros de recurrir a Dios para que salgamos airosos de un problema, de una adversidad, de una enfermedad, de una dificultad, de lo que sea, es correcto. Pero claro, ahora va a empezar a suceder algo que ellas no esperaban. Las va a confundir, las va a contrariar. Pero vamos a ver qué sucede. Luego dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Perdón, no he leído. Sí, está bien. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Y luego Jesús, cuando llegó esa noticia, dice: esta enfermedad no es para muerte. Aquí, evidentemente, encontramos un interesante apunte. Evidentemente todos nos vamos a morir un día, ¿no? Y hay enfermedades que son para muerte. Hay circunstancias que efectivamente van a ser las que, a través de ellas, moriremos y partamos a la presencia del Señor. Y aquí Jesús deja bien claro que dice: miren, señores, mis discípulos, esta enfermedad que sufre Lázaro no es para muerte. Va a morir, pero yo lo voy a resucitar. No lo dice todavía con esas palabras, pero esa es la intención de Jesús.
esto no va a terminar en la muerte definitiva de Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento? Y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús, ¿qué dijo? No, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y efectivamente así fue. Allí entonces hablamos sobre los razones, a veces misteriosos, que Dios tiene para que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas, que nosotros no entendemos, pero Dios sí las conoce. Y ahí mucho depende también la fe y nuestra confianza en Dios, para que lo que aún no entendemos o pueda causarnos confusión, podamos serenamente creer que Dios tiene un plan y un propósito. Dice aquí, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No dice que les caía indiferentes, ni que, eran unos conocidos que había conocido por ahí, sino que las amaba, a sus hermanas, y amaba a Lázaro. Eran grandes amigos. Ahora, de ser así, ¿no sería lógico que inmediatamente Jesús recibe la noticia y dice a los discípulos, señores, vamos inmediatamente a Betania, a Judea, para sanar a Lázaro? Eso sería más o menos lo que esperaríamos, ¿no es verdad? Pero aquí sucede algo inquietante y misterioso. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. En lugar de salir inmediatamente, como Jesús diciendo, voy a esperar que muera Lázaro. Como él ya sabía que lo iba a resucitar, y que no solamente esté muerto inmediato de unas horas, ni de un día, ni de 2, sino de 4 días. Eso Jesús ya lo sabía. Los discípulos, por supuesto, ni se enteraban. No sabían ni de qué iba la cosa. Pero Jesús, Dios, sí sabe lo que va a hacer. La pregunta es, cuando pasamos una adversidad, a muchas veces nos sucede que pensamos que esta adversidad que nos aflige en un momento y viene de improviso, es algo que a Dios se le escapó, que Dios no se ha enterado, y que en nuestra oración tenemos que ir a Dios a que Él se entere de lo que nos está pasando. Porque seguramente a Dios, como dicen los mexicanos, se le chispoteó. No se enteró y, acabó en una situación complicada. ¿Es eso cierto? En esta historia vemos que eso es absolutamente falso. En modo alguno, a Dios se le escapa nada de control. Dios tiene todo el control. Siempre lo ha tenido, siempre lo tiene y siempre lo tendrá. Y tiene todo el poder. Por lo tanto, cuando pensamos que Dios se le escapó, y ¿cómo Dios permite que me esté pasando esto? Tranquilo, eso es parte de su plan. Ahora lo que te toca es confiar en Dios, de que Él conoce la situación y ya conoce qué va a hacer y cómo te va a sacar de esa situación. Eso Dios ya lo sabe. No se le escapó, no es una cosa que, y ahora, dice el Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le soluciono este problema a este señor o a esta señora? No, eso no sucede jamás. Bien, vamos a ver qué sucede luego. Aquí pongo 4 puntos para poder reflexionar sobre la naturaleza de lo que está pasando. Y es lo que debemos tener claro nosotros. El primero de ellos es lo que les decía antes. Dios sabe qué sucede y cuál es su propósito en esa situación. Dios tiene un propósito. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Tenía un propósito. Iba a sanarlo y iba a anunciar a su vez su poder y su gloria. Y esta persona tendría el gozo de poder recibir esa sanidad que venía desde su nacimiento. Luego 2, tiene un plan que cumplir con el problema. Es parte de un plan. Nuestra vida toda ya está planificada por Dios. Todas las dificultades, todos los grandes líos y problemas, enfermedades,
Todo es parte de un plan de Dios. No es un plan que se va dibujando con el tiempo. No, es un plan ya trazado. Ya está definido. No es algo que te deba sorprender. Y a Dios jamás lo va a sorprender. Él ya conoce todo el proceso. Lo importante es cómo reaccionamos ante estas circunstancias. Eso es lo importante. ¿Voy a comenzar a temblar como una gelatina? ¿Voy a confundirme con Dios? ¿Me voy a resentir con Dios? Ese es el problema. ¿Cómo enfrentamos esas circunstancias? Cuando Dios parece que está dormido y que no responde. Veamos el siguiente. Dice, Dios siempre tiene las circunstancias bajo control, nunca lo pierde. Y ya conoce qué va a hacer y cómo lo va a solucionar. Eso es lo que le había dicho antes. 4. Aun si Dios permitiera que la adversidad nos alcance e incluso nos quite la vida, porque eso puede suceder, por supuesto. Hay cosas en las cuales a veces oramos por una enfermedad de una persona y al final la persona se muere. Pues bueno, es que ese era el momento que Dios había determinado para que partiera a su presencia. No debemos ofuscarnos y decir, no, es que fracasaron nuestras oraciones y Dios no nos quiso escuchar, es que no oramos con el debido clamor. Dios ya lo tiene eso todo planificado. Y evidentemente hay Pablo mismo, Dios le libra de muchas situaciones de muerte. Cuando lo apedrean en Listra, Dios milagrosamente lo sana, porque realmente él estaba como muerto y posiblemente es allí donde tuvo esa visión del tercer cielo. Pero Dios lo sana y él se va a consolar a los hermanos. Después que lo han apedreado, se va a consolar a los hermanos. Fíjense hasta qué punto, qué calibre de hombre era. Pero Dios lo había sanado milagrosamente. Pero ya cuando le llegó la hora de partir, y él mismo ya lo sabía, pronto estoy para ser crucificado, dijo Pablo, y sucedió. ¿Por qué? Porque era el momento que Dios había determinado para que eso sucediera. Por lo tanto, hay veces en que eso nos puede alcanzar e incluso nos puede quitar la vida, pero es porque estaba parte del programa. Pero aún allí, Dios tiene un propósito que cumplir. Y también una bendición. Y por supuesto uno diría, sí, pero ¿por qué Dios permite que suframos? El sufrimiento es necesario para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro conocimiento de Dios. Si Dios nos librara de todo sufrimiento, qué pobres seríamos para entender la gracia de Dios, qué pobres seríamos para entender las bendiciones de Dios y qué pobres seríamos para entender la naturaleza de Dios. Necesitamos esa escuela del sufrimiento, es útil, y el galardón y la recompensa de Dios es muy grande. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos que lo que suframos y Dios no nos, recompensa en vida, nos lo recompensará en el cielo. Eso debemos estar totalmente convencidos. Bien, vamos a ver pues otro pasaje de la historia de Jesús, donde se ve cómo reaccionaron los discípulos, cómo reaccionamos nosotros muchas veces, y qué es lo que pretendía Jesús hacer y enseñarles. Vamos a leer este famoso pasaje de Jesús en la tempestad. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ese era el mar de Galilea, pero aunque es un mar chiquito, igual cuando el viento arrecia, se forman olas, tempestades y las embarcaciones se pueden hundir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ahora, uno se pregunta, ¿realmente estaba durmiendo o lo estaba probando para ver cómo reaccionaba? No lo sé. La Biblia no nos lo dice, pero yo creo que sí los estaba probando. Y él estaba ahí recostado tan tranquilo, y las olas y el viento y el agua se metía dentro de la barca y que la barca parecía que se estaba ya hundiendo. Él tranquilo. Los discípulos desesperados, tratando de achicar el agua. Y de pronto que reaccionan, obviamente, dicen: mira lo que pasa. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Nunca le has dicho eso también a Dios? Señor, me está pasando esto, ¿es que no tienes cuidado de mí? Yo creo que algunas veces muchos de aquí podríamos decir eso, ¿no? Que alguna vez hemos reprochado a Dios: Señor, pero mira,
me estoy anegando en esta situación, en este problema, en esta enfermedad o lo que fuese. Y parece que estás dormido, no respondes. Pasa el tiempo, días, semanas, meses, quizá años, y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado dormido? Y los discípulos desesperados despiertan a Jesús. Eso está bien, por cierto, ¿no? Pero Jesús luego les va a reprochar algo. Vamos a ver qué sucede luego. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, Jesús no le dice: bueno, muchachos, está bien, yo os veo que estáis hechos una gelatina, no se preocupen, voy a solucionar este problema. Pero Él les reprocha. ¿Por qué les reprocha? Porque los discípulos tenían que saber algo muy importante. Jesús estaba en la barca. Jesús está en la barca de tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Tú no estás solo. Jesús está en la barca de tu vida. Por lo tanto, la reacción que debes tener es de confianza, porque en medio de la adversidad, en medio de la tempestad, Jesús sigue allí, presente. Su poder y su control están intactos. Y en el debido momento los manifestará y habrá gran bonanza. Y eso fue lo que sucedió. Al final hubo gran bonanza. Luego dice: y entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Quizá ellos, evidentemente, como todavía estaban en un proceso de conocer a Jesús, todavía no habían palpado todo el poder de Jesús, la manifestación de su gloria debidamente. Estaba en un proceso de aprendizaje los discípulos. Y muchas veces nosotros los creyentes también estamos en un proceso de aprendizaje para conocer a Dios. ¿Y cómo le conocemos a Dios? Cuando lo vemos actuar. ¿Y cómo lo vemos actuar? También cuando lo vemos actuar en las adversidades. Y cómo de golpe y porrazo Dios puede librarnos de todas esas adversidades y sacarnos a un remanso de paz. Porque el Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Y por lo tanto podemos confiar en eso. El problema está en que a veces no confiamos en eso y pensamos que estamos solos y que Jesús no está en la barca de nuestra vida. Y claro, si piensas así, te vas a confundir y vas a tener una serie de problemas porque tu fe es débil o inexistente. Porque le dice Jesús, le dice: ¿cómo? ¿Es que no tenéis fe? Pues bien, ese es el gran problema de nosotros los creyentes. Y tenemos que aprender justamente de prueba en prueba a tener fe y confianza en el Señor, de que nada se le pasa por alto a Dios. Que eso que está pasando, Dios ya lo sabía desde el principio de la fundación del mundo. Él ya lo sabía, ya está en un plan. Él ya sabe cómo lo va a resolver. Confía en Jesús, confía en Él. Tranquilo, ten paz. No te pongas hecho una gelatina. No te confundas. Pero claro, somos seres humanos, evidentemente. Bien, vamos a continuar entonces con la historia de Lázaro y las hermanas. Dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Claro, ya Jesús había estado en el templo en Jerusalén y en otras partes de Judea, y ya los judíos habían intentado más de una vez aprenderle o incluso apedrearle para matarle. Los discípulos sabían eso, sabían del peligro, porque no solamente se jugaba la vida Jesús, sino sus discípulos también. Por lo tanto, ellos tenían temor. Y cuando Jesús le dice: vamos otra vez a Jerusalén, dicen: pero vamos, pero ¿no te das cuenta, Señor, de que es un peligro enorme, quieren matarte? Y le responde así Jesús. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quería decir Jesús aquí? ¿Qué se refiere al día y a la noche? El día es el tiempo estimado por Dios para que Él cumpla su ministerio.
Cuando le llegue su momento de ser sacrificado, allí vendrá la noche. Pero mientras ese momento no haya llegado, porque aún no era su hora, él podía actuar porque estaba bajo la protección de Dios. Esa protección iba a salirse de lado, hacerse a un lado, porque tenía que permitir el suplicio de Jesús en la cruz. Pero mientras eso no sucediera, estaba ahí presente y él podía ir a Jerusalén y no le iba a pasar nada, hasta el momento, por supuesto, designado que tuviera que pasar. Así también pasa con nuestras vidas, como dice Isaías 43. Y eso es válido para nosotros, no es solamente para un etéreo personaje que pueda leer el capítulo 43, sino también para todos nosotros. Dios nos protege y te ha librado de la muerte, incluso aunque no te hayas enterado de ello. Si te has enterado, bien, pero si no te has enterado, te ha librado de la muerte más de una vez. ¿Por qué? Porque no llegó todavía tu hora. Cuando llegue tu hora, que nos llegará a todos, partiremos de este mundo. Pero mientras no llegue nuestra hora, Dios va a permitir que se siga su programa, su plan y propósitos para cada uno de vosotros que está aquí presente y los que puedan estar oyendo. Así va a ser. Bien, vamos a continuar. Aquí luego Jesús habla más claro. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Hasta aquí los discípulos estaban confundidos, no sabían de qué estaba hablando. ¿Duerme? Pues estaban roncando. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Fíjense que no dice, uy, me lamento de no llegar a tiempo. No, dice, me alegro por vosotros de no haber estado antes. ¿Por qué decía eso? Porque obviamente iba a suceder un poco, aunque no he puesto aquí la cita por no hacerlo muy larga, pero creo que es Segunda de Reyes, ahí la historia de Elías, el profeta Elías, en el monte Carmelo. Él convoca a todos los sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes, a una gran prueba junto a la presencia de todo el pueblo. Y decían, bueno, ustedes pondrán un sacrificio de un buey y yo también voy a poner el sacrificio de otro buey. Aquel al cual Dios envíe fuego, ese será el Dios verdadero, o es Baal o es Jehová. Y los profetas de Baal se pusieron a rajarse, a bailar alrededor del becerro, y no pasó nada, pasó el día, hasta se burló Elías de ellos, decía, seguramente estará durmiendo, hable más fuerte para que se despierte, ¿no? Baal seguramente estará con mucho sueño. Y luego cuando terminan ellos y Elías va a hacer el sacrificio, hace lo siguiente, dice, no basta que llegue el fuego y lo encienda la ofrenda, sino échenle agua a la zanja que está alrededor del sacrificio. Vuelvan a echar agua. Tercera vez, vuelvan a echar agua. O sea que estaba empapada. ¿Ven cómo se hacía más difícil? Es mucho más difícil de que ese sacrificio, ese animal, se encienda si está empapado de agua. ¿Y qué pasó? Oró Elías y descendió fuego y se hizo un fogón increíble. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Elías? Para que se connotara el gran poder de Dios. No solamente que Dios iba a identificar como el verdadero Dios, sino que también era poderoso. Y aquí lo que Jesús quiere es que pasen días de muerto Lázaro para que la resurrección de Lázaro sea mucho más impresionante y poderosa. No es lo mismo uno que recién ha muerto que uno que ya está 4 días sepultado. Eso es muy diferente. Ahora aquí viene un detalle interesante de esta historia. Y nos va a servir, va a ser muy útil. Si este versículo no estuviera, como que algo se desencajaría en ese capítulo 11. Pero vamos a ver por qué es importante este detalle. Dijo entonces Tomás, uno de los discípulos, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que él ya daba por hecho que, mira, si vamos a correr el peligro de muerte, ya pues aceptémoslo, vamos a morir. ¿Qué está trasluciendo aquí Tomás? Tomás es ese tipo de creyente dubitativo.
¿Se acuerdan que hablamos de la iglesia profesante y de un circulito pequeño de los nacidos de nuevo? Pues una de las características de un cristiano profesante que no ha nacido de nuevo es precisamente ser dubitativo. ¿Será quizás que Tomás aún no había creído de verdad en Jesús, aunque pese que estaba gustando del don celestial, como Judas también, por cierto, al tener ministerios junto con los demás discípulos, de tal manera de que iban, predicaban, expulsaban demonios, sanaban, y Tomás estaba allí? Un profesante puede hacer esas cosas bajo el poder del Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo. Ahora, ¿será cierta esa tesis que estoy proponiendo de que Tomás aún no había creído? Vamos a ver que sí. Vamos a ver luego que sí en otro pasaje. Bien, aquí vemos pues la actitud de Tomás. ¿Cómo sería la actitud de Marta y de María? Vamos a ver en este otro pasaje a Tomás en toda su gloria. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No está? Mira, me cuentan de que se les ha parecido, pero yo no creo eso. ¿Que ha resucitado? No me va, no. Ver para creer. ¿No ha escuchado mucho eso? Ver para creer. Él ya era dubitativo, ¿se acuerdan? En el pasaje anterior. Y aquí vemos otra de sus dudas de Tomás. Y Tomás pues se comporta de esa manera incrédula. Él no cree. Él dice que quiere ver. Bien, vamos a ver qué pasa. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Y no seas incrédulo. O sea que Jesús mismo está diciendo que Tomás, pese a todo el tiempo, los 3 años de ministerio que había participado junto a Jesús y los discípulos, él todavía era un incrédulo, era un profesante, un incrédulo. Profesaba sí, pero ¿de verdad creía? No. ¿Y qué le dice luego? No seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿qué pasa luego con Tomás? Dice, mira, ¿sabes qué? Pero yo creo que tú eres un holograma. No, no creo que sea cierto. Ya ahí tenía la evidencia, ya estaba tocando las llagas de Jesús, ya no podía excusarse. Y ahí finalmente Tomás cree de verdad en Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí recién creyó Tomás. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe que busca de nosotros, que antes de ver el poder de Dios, creamos. Mientras que Tomás es la otra cara de la moneda, es después de ver el poder de Dios, creo. Pero esa no es la fe que Dios busca. Dios busca la fe del antes de. Antes de que suceda, creo en Jesús. Creo que Él es Dios. Creo que Él tiene el control y el poder. Esa es la fe que Dios busca de nosotros. No la del, bueno, a ver, luego veo lo que has hecho y ahí comienzo a creer más. Y de hecho nos pasa, ojo, hay que confesarlo. A veces nos pasa como Tomás, que nuestra fe se fortalece después de ver el poder de Dios desatarse. Ver la solución, la salvación de Dios. Y crece nuestra fe, pero nuestra fe no debería basarse en eso, a la Tomás, no, más bien a la Marta, como vamos a ver, porque Marta va a creer en Jesús antes de la resurrección de Lázaro. Continuamos entonces en el verso 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Le habían puesto ahí un sepulcro, una cueva, le habían puesto la piedra encima, ya 4 días.
Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. ¿Qué pasaría en la mente de María, no? Porque ella se quedó, como que se le falló el entusiasmo. Dijo, vino Jesús, pero ya que tarde ha venido. ¿Ya para qué, pues, no? A estas horas. No se sabe si fue eso lo que pasó por su mente de María, pero... Y eso que María era muy entusiasta con Jesús, la amaba mucho. Pero como que se siente quizás media dolida, resentida, puede ser, ¿no? Pero Marta, que era la más apática, recuerden ese famoso episodio donde Marta estaba haciendo todos los quehaceres de la casa y le dice a Jesús, ¿por qué no reprendes a María para que se ponga a hacer los quehaceres y me ayude en el trabajo? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada, en muchas cosas estás, más una cosa te es dada y María ha cogido la mejor parte, que es escucharme a mí, ¿no? O sea, escúchame a mí, deja de tonterías de los platos y de las cosas. Concéntrate en mí. Y esa era Marta, pero Marta, con todo, pese a ese defecto, va directamente donde Jesús, va a encontrarlo. Ahora, ¿qué es lo que le dice Marta? Dice, y Marta dijo a Jesús un reproche: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué has llegado tan tarde? Te enviamos y pasaron 3-4 días y recién llegaste. Podrías haber venido antes. Galilea y Judea no están tan lejos, posiblemente 1 o 2 días de camino. Podría haber pasado eso por la mente de Marta, ¿no es verdad? Por lo menos ya le está aquí reprochando a Jesús. Pero hay algo más que dice Marta que un poco que mejora la cosa. Dice, bueno, yo no entiendo lo que ha pasado. ¿Por qué has llegado tan tarde, Señor? Sin embargo, dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero yo sé que tú puedes hacer algo. ¿Ven la diferencia entre Tomás y Marta? Una gran diferencia, ¿no? Ella aún no ha hecho nada a Jesús, pero Marta está creyendo en Jesús, que Él es capaz de hacer algo. ¿Cuántas veces actuamos más bien como Tomás y pensamos que no, es que esto ya Dios no lo puede solucionar, es que esto ya es imposible? Y sin embargo vemos el arresto de Marta para decir, y esto es verdad, yo también creo que esto ya no es posible. Sin embargo, creo, Señor, que tú aún así eres poderoso para dar una solución a este embrollo que parece insalvable. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo honra esa fe Jesús? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vaya. Pero Marta como que se hace un poquito como que, bueno, será una promesa teológica, ¿no? Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí, claro, sí resucitará, bueno, en el día de la resurrección resucitará. Pero resucitará ahora, 4 días muerto, eso lo ve difícil, ¿eh? Pero bueno, Señor, si tú lo dices, ahí está la cuestión. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y eso es lo que es la pregunta a nosotros, ¿no? Un día creímos, pero posiblemente algunos todavía no creen. Y va esta pregunta, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de corazón? ¿O no? ¿O aún no? Le dijo Marta, mira, vamos a ver, voy a esforzarme en creer, lo voy a intentar. Porque bueno, parece como que tú eres un profeta y bueno, quizás tengas algún poder especial, pues más o menos, vamos a ver qué pasa. ¿Dijo eso Marta? No, Marta no dice eso. Miren las palabras que dice Marta. ¿Cómo le contesta el Señor? Sí, Señor, yo he creído, no solamente que tiene el poder, sino quién eres tú. Yo he creído quién es Jesús. Dice, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahí está también lo interesante.
que no es que Marta haya creído en un hombre cualquiera, estaba identificando, creía a quién era Jesús, no un simple profeta, no un hombre cualquiera, o un farsante, no, creía que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo importante, eso es lo que desata la fe salvadora, el creer en Jesús, en quién es Él en primer lugar. Porque si tú no crees en Jesús como Dios, como el Señor, pues no has creído en nadie más, simplemente, o sea, no te sirve de nada. Eso no puede ser salvo ni nacer de nuevo si no crees que Jesús es el Señor, como dice el capítulo, verso 9 del capítulo 10 de Romanos. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y que es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Que es el Señor y que resucitó. Esas son las dos columnas principales de nuestra confesión de fe. Y aquí Marta lo está haciendo también. Está haciendo su confesión de fe diciendo: ¿quién eres tú, Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto vemos aquí a una Marta que define con su testimonio, con su confesión de boca, que Jesús es quien dice ser el Dios, Hijo de Dios. Esta es la promesa del Señor Jesucristo a todos nosotros. ¿Qué promesa es? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos engañemos. En esta vida siempre nos van a pasar cosas malas. Y es parte del plan de Dios que cosas malas nos pasen. Esto no nos debe sorprender, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, como decía Pedro. No nos debe sorprender. Pero tenemos que confiar plenamente que Jesús venció al mundo. Aunque parece que perdemos batallas, Él tiene la victoria final. Nunca debemos dejar de lado el saber que Jesús está contigo en la barca de tu vida. Él tiene todo el poder y Él tiene todo el control. Y Él ya sabe cómo va a solucionar tu problema, tu necesidad y tu adversidad. Confía en Él, descansa en Él y vas a tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por esta tu palabra y porque sabemos, oh Dios, que podemos confiar en ti, que tú estás con nosotros, que Jesús está en la barca de nuestra vida, que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo el control, que tú tienes propósito para cada dificultad y adversidad y que, Señor, sabemos que tú tienes la salida. Y, Señor, sabemos pues que tu gloria será manifestada cada vez que esto suceda, oh Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque podemos tener una fe sólida que antes de la manifestación de tu poder ya cree plenamente en su corazón de que tú tendrás una solución. Te pedimos, oh Dios, que nos des esa fe sólida, esa fe del antes, como la que manifestó Marta, y no como la de Tomás, que simplemente se vigorizó después de la manifestación del poder de Dios. Te pedimos, oh Dios, que hagas esto en nuestras vidas, y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.